This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Sentirse bien es más simple de lo que crees. No es necesario abrumarse. Pequeñas acciones cotidianas hacen la diferencia. Y Macarena Morales sabe cómo ayudarte. Comienza Bienestar, el podcast en CNN Chile Radio. ¿Cómo están? Arranca un nuevo capítulo de Bienestar. Estaba buscando justo en la plataforma de Spotify donde estamos alojados. Este es el capítulo 64. Así que muchísimas gracias por ayudarnos a amplificar el mensaje que tiene el foco puesto en el bienestar de todos nosotros, pero la raíz en la ciencia. No puede ser mejor esta conexión para que nosotros podamos vivir mejor en un mundo tan agitado, tan complejo, tan lleno de detonantes de distintas enfermedades. Uno de ellos es el estrés. Ustedes muchas veces me han escuchado acá en el podcast decir que la mejor enfermedad es la que no se desarrolla y por lo tanto abrazamos fuertemente aquella medicina de prevención. Y el camino del bienestar es un factor protector para muchas enfermedades, ¿cierto? El tener más actividad física, el alimentarnos mejor, el conocer la microbiota, etc. Pero también, en el segundo paso, la enfermedad que tiene mejor diagnóstico o mejor tratamiento es la mejor diagnosticada de forma oportuna y de forma precisa. Y hoy se abren nuevas posibilidades respecto a ello. Existe esta llamada medicina de precisión. Queremos hablar desde lo más básico, desde lo más simple, la importancia de un diagnóstico, hasta la medicina de precisión, todo aquello que nos dice la ciencia, y para eso tengo el gusto de presentarles a mi entrevistada el día de hoy. Es la doctora Pamela Leal Rojas. Ella es directora, lo voy a decir todo, del Laboratorio de Biomedicina y Biomarcadores del Centro de Excelencia en Medicina Translacional de la Universidad de la Frontera. Quiero decir varias cosas. Contacté con ella en Congreso Futuro. Estamos grabando este podcast en el mes de enero, terminando una nueva versión de Congreso Futuro. Escuché su charla y dije, me hace mucho sentido poder hablar con una mujer, con una científica que además es de una región distinta a la metropolitana y haciendo ciencia en un lugar tan alejado del centro. Así que no tengo más que alegría de que hayamos podido coincidir porque tenía otro viaje planeado a Santiago. Pamela Leal Rojas, bienvenida a Bienestar. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Macarena. Muy bien. Es un placer para mí poder acompañarte el día de hoy. Oye, yo te presenté con todo el cargo que tú misma me mandaste, pero tú nos puedes contar un poquito qué es lo que hacen en la Universidad de la Frontera, qué es la biomedicina y qué son los biomarcadores y qué es la medicina translacional. Sí, súper interesante. Son todos conceptos que están alineados con lo que tú mencionas de perseguir, digamos, diagnósticos que sean en temprano tiempo, digamos, cuando hay cirugías y tratamientos disponibles para ese grupo de pacientes. La biomedicina es todo lo relacionado como a las biomoléculas, con aplicaciones en distintas áreas de la medicina, y los biomarcadores justamente son estas moléculas que son generadas en las células, que pueden ser de distinta naturaleza, proteínas, ADN, ARN, microRNAs. Son todas moléculas que permiten mantener esta comunicación celular para responder al ambiente. Y la medicina translacional tiene la gracia que es aquella área o aquella medicina que se traslada desde el laboratorio hasta la clínica. Entonces aquí lo fundamental es que hay una comunicación muy buena con los clínicos. Entonces lo que nosotros hacemos es responder las necesidades de la clínica y de los pacientes, ¿ya? Entonces es eso, es buscar aplicaciones, generar, por ejemplo, kits de diagnósticos, pero que sean con aplicabilidad en la clínica. En la clínica, digamos, red de salud, claro, hospitales, todo lo que eso significa. Pero eso es medicina translacional. O sea, está todo conectado. Que se traduce en algo. Claro, está todo conectado y por eso bien valía la pena el poder, ¿cierto?, contar todo lo que ustedes se dedican. Y yo te decía, antes de iniciar esta conversación, que quiero partir de lo más sencillo, de la importancia del diagnóstico, porque muchas veces un diagnóstico a tiempo y preciso cambia significativamente el tratamiento y el impacto que pueda tener en la sobrevivencia, en la calidad de vida, etc. ¿Cómo podemos definir todo esto que tiene que ver con esta palabra que es el diagnóstico? Claro, como yo mencioné justamente en la charla de Congreso Futuro, que la idea central era que
esto de la prevención tiene varios pilares, varios actores que son relevantes. O sea, uno sin duda es la ciencia y la tecnología y por supuesto todos estos métodos que nos permiten a los científicos poder identificar algo que está sucediendo a nivel celular. Pero otro gran elemento somos nosotros mismos y nosotras mismas, es decir, el ser humano y el entorno y nuestra predisposición genética, que hay cosas que no podemos cambiar. Claro. Pero sí hay factores que podemos nosotros, cambiar, exacto, otros que no. y otros que no. La genética nuestra es como todas las posibilidades que hay, buenas y malas, digamos, a desarrollar durante nuestra vida. Pero hay condiciones, incluyendo el cáncer, que tienen o se basan en condiciones que son prevenibles. Y ahí está la clave de la prevención. Que tengamos conocimiento de ello y que seamos conscientes cuando sintamos algo distinto, podamos acudir a tiempo a un médico, digamos, para un diagnóstico temprano. En nuestro país, la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, que tiene ciertos factores de riesgo que son prevenibles a temprana edad. Uno sabe, digamos, alto colesterol, bueno, todo lo cardiovascular, pero también el cáncer. Y dentro de los cánceres... Y que, de acuerdo a los pronósticos, va a pasar y llegar a la delantera. Dentro de los cánceres hay distintos tipos, algunos que tienen la facilidad de tener un diagnóstico temprano, pero hay otros que desafortunadamente no lo tienen. El cáncer de vesícula biliar, que es el modelo que nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo desde la Universidad de la Frontera, décadas, varios grupos de personas, hoy día más, y eso me alegra muchísimo, tiene esta característica que tiene un diagnóstico tardío porque no da síntomas. Entonces, cuando la persona acude, porque tiene lo típico, digamos, estas pataletas, digamos, de la vesícula y todo, y está con cálculos biliares, que es el principal factor de riesgo, generalmente es ya un cáncer avanzado. Entonces, nuestro trabajo ha sido el esfuerzo en poder identificar algún biomarcador que tenga utilidad en el diagnóstico temprano. Porque en el fondo estos pacientes, cuando ya son diagnosticados, desafortunadamente tienen una sobrevida muy baja, que a los 5 años no supera el 10%. Y además el tratamiento es restrictivo porque es solamente un tratamiento que es paliativo para poder tener una mejor calidad de vida después del diagnóstico. Las personas que son como candidatos a cirugía son alrededor del 30%. Y los que puedan recibir un tratamiento es mucho más reducido. ¿Te fijas? Entonces es un cáncer que si bien hoy día está como en el 7º lugar de causa de muerte por cáncer, hace 15, 20 años atrás llegó a estar en el número 1 en causa de muerte en mujeres mayores a 40 años. Por mucho tiempo le ganó, digamos, el puesto al cáncer de mama. Y ahí, entre toda la investigación que se ha hecho a nivel mundial, porque este es como un tumor que se llama huérfano. Solo lo estudian las regiones del planeta que tienen alta incidencia y mortalidad. ¿Y por qué ha disminuido ahora? Porque el Ministerio de Salud tiene un plan, digamos, de entre las edades de más alto riesgo, de 45 a 55 años, las personas que tienen cálculos biliares se someten a la cirugía y les extraen la vesícula, que es lo único curativo. Claro, y eso es... tengo un cálculo, el dolor de espalda, que muchas veces uno bota por sí mismo en la orina. ¿Ese es el cálculo que estaba hablando? Esos son los de los riñones. Pero en la vesícula también se generan... ¿Y cuál es el síntoma del cálculo en la vesícula? Bueno, por ejemplo, las personas se quejan de dolor, digamos, abdominal, pero también cuando consumen muchos alimentos con muchas grasas, el cuerpo digamos, te dan estos cólicos, vamos a decir. Que ¿Hay algún indicador? Sí, hay indicadores. Ya. Y tú hablabas de los biomarcadores y qué buena la enseñanza que nos estás dando sobre este tipo de cáncer en específico y qué bueno saber que hay en algún lugar, en algún laboratorio donde están preocupados de encontrar este biomarcador, ¿cierto? Para que poder tener un diagnóstico más a tiempo por el silencio de esta enfermedad. Pero el biomarcador es sustantivo en todo tipo de enfermedad. ¿Qué es? Si nos puedes explicar, algo nos dijiste cuando nos hablábamos de tu cargo. ¿Qué es un biomarcador y por qué son tan importantes para los diagnósticos? Claro, son estos cambios sutiles que ocurren en la célula. Esto es como un sistema, imagínense que es como la red del metro.
y donde cada estación son como centros de control, donde se encienden y se apagan vías de señalización que contribuyen a que la célula sobreviva, a que se multiplique, a que pueda crecer, digamos, lo que el organismo necesita. Pero cuando hay un cáncer, la célula utiliza todo eso para poder potenciar su propio crecimiento. Entonces, estas estaciones del metro, que yo siempre le digo a mis estudiantes, es como el interruptor de la luz. Se enciende y se apaga y envía señales para que la célula prolifere muchísimo más, sea inmortal, sea capaz de no hacerle ningún caso a nuestro sistema inmune. Es capaz de generar vasos sanguíneos para poder alimentarse de todos los factores que están en nuestra sangre. Entonces, estos biomarcadores los produce el tumor también, los producen las células y muchos de ellos son circulantes en nuestro sistema sanguíneo. Entonces, la idea ahora que ya en otros países se está implementando, que es la biopsia líquida, que ya no te tengan que sacar un pedazo de tejido, claro, es encontrar un tumor que sea característico de ese cáncer y poder identificarlo y medirlo en tu sangre. Entonces ya el seguimiento se facilita, poder ajustar las terapias se facilita y sobre todo es más fácil tener un diagnóstico temprano, pero para ello este biomarcador tiene que cumplir varias cosas, varias condiciones, que sea fácil de detectar, que se presente cuando todavía no hay lesiones que sean tumorales, sino que sean, digamos, precancerosas, y que la cantidad sea suficiente para que mediante las tecnologías de biología molecular podamos identificarlo y medirlo. Entonces, esa es la complicación muchas veces que se da. Pero en Estados Unidos esto ya la biopsia líquida está, por ejemplo, para cáncer de páncreas. En el MD Anderson eso se aplica y los pacientes que están en tratamiento les sacan muestras antes y después del tratamiento y pueden definir, digamos, la efectividad de la droga que están utilizando. Y con eso se ajustan las terapias para una medicina que se llama personalizada o medicina de precisión. Ahí va mi siguiente pregunta, porque hemos escuchado mucho hablar de este concepto de la medicina de precisión. ¿Qué es la medicina de precisión? Bueno, estas tecnologías que son de alto rendimiento, que se llaman como la transcriptómica, la proteómica, la genómica, que permiten estudiar todo lo que se está expresando en la célula, ya sea a nivel de genoma, ya sea a nivel de RNA, que son las moléculas que después se traducen a proteínas, y las proteínas que son como los ejecutores de la función biológica al final. Se pueden estudiar en estos distintos niveles, entonces estudiando una muestra de sangre tuya o una muestra de tejido, podemos estudiar todo lo que está presente en esa célula y se cuantifica y se mide y da muchísima data que se puede correlacionar con los datos clínicos, es decir, en el estadio de la enfermedad que está, con tu edad, con tu sexo, con el tipo de tratamiento que recibiste, y se cruzan estos datos y se puede encontrar una relación entre el nivel de cuantificación o de expresión de esta biomolécula con un pronóstico, con una respuesta a tratamiento o, por supuesto, con un diagnóstico temprano. Entonces, es como que la información se sacara de nuestros propios genes, de nuestras propias proteínas, pero el foco es encontrar esta ventana donde el paciente tiene el mejor acceso al tratamiento, ya sea cirugía o sea un tratamiento quimiopreventivo o de un tratamiento quimioterapéutico. Ahora, evidentemente el mundo va a avanzar hacia la medicina de precisión porque finalmente es personalizar el tratamiento, exacto, es entender, ¿cierto?, que de acuerdo a tu genética, estos factores que no son modificables, cómo podemos reaccionar mejor o no. Muchas veces, ¿cierto?, los tratamientos hoy día son porque se han estudiado en muchas personas y la probabilidad de éxito es alta, pero porque, bueno, va a entregar muchísima data personalizada y es buenísimo. Pero hoy día, ¿cuáles son las posibilidades de acceder a ella? En nuestro país, bueno,
lo que yo estoy comentando, ¿cierto?, de la biopsia líquida, del diagnóstico temprano, siempre va asociado a lo que sucede realmente en nuestro sistema de salud, ya sea público o privado. Claramente en lo privado hay más un avance más significativo y hay pruebas moleculares que son complementarias a los diagnósticos tradicionales, como es una biopsia de tejido. O sea, ese es el primer paso para poder diagnosticar la patología, digamos. Y luego vienen estos complementos que son moleculares, que son de cuantificación o identificación de moléculas asociadas, por ejemplo, al HPV. Ahora ya la mujer, ese es un ejemplo claro. A la mujer nos hacemos el Papa Nicolau, ¿cierto? Pero también nos sacan una muestra para poder detectar si hay infección con el virus papiloma. Y eso es una proteína que cuantifican que está relacionada con el virus. Entonces ahí ya está ese paquete y funciona, digamos, como prevención del cáncer cervicuterino. O detección temprana. O detección temprana. Claro. Sí, ambas cosas. Que son los mejores. Ya, entonces ese es como un mejor ejemplo. Y ya en lo público, claro, todas estas técnicas moleculares claramente se demoran menos los resultados, pero tienen un costo mayor. Entonces es más difícil de implementar en lo público. Pero sin duda vamos a llegar a eso. Sin eso es lo que duda decía, vamos a avanzar a eso. eso, Sí. cuáles son las posibilidades hoy día. Oye, nosotros como somos un podcast dedicado, ¿cierto?, a la salud y al bienestar, y estábamos hablando cada vez que hablamos del virus del papiloma humano, donde sabemos, ¿cierto?, que hay un examen que las mujeres tenemos que hacernos todos los años para poder detectar de forma temprana. Hoy día hay vacuna, así que no se olviden. Exacto. Siempre hay que hacer el punto de donde hay vacuna, ahí vamos. Exactamente. Porque es la herramienta que ha permitido salvar millones de vidas y esperamos que las futuras generaciones Ay, sí. el virus del papiloma humano no sea un tema y que incluso sea una de las tantas enfermedades que la vacuna Así logró es. erradicar. Así que hay que hacer el punto ahí también. Sí, Probablemente sí, con por eso nuestra es muy edad, importante. nosotras somos jóvenes, pero no tanto. Sí, y de hecho la Universidad de Claro. la Frontera hizo mucho aporte en ese sentido. De hecho, nuestro grupo trabajamos en varios cánceres, pero ¿Ya? en algún momento estuvimos muy dedicados al tema de Al HPV. VPH. Y hicimos un estudio grande para Glaxo, que Ah, era ya. justamente poder Que desarrollara la determinar vacuna. cuáles eran los genotipos más prevalentes aquí en Chile, que es el 16 y el 18, que son los que causan, digamos, El cáncer, los cánceres porque hay otros que cervicuterinos causan acá. verrugas. Exacto, Mira, hay otros que nosotros somos son un de podcast muy especialista. bajo riesgo. Claro, somos muy especialistas y como ya te decía, este es el capítulo 64, entonces... Ya saben. Claro, pero hay un capítulo, por si ustedes quieren profundizar, que lo conversamos muy bien con el urólogo, pero infectólogo, está muy metido en las enfermedades de transmisión sexual, donde explica muy bien cuáles son todas estas variedades, ¿cierto?, del VPH o HPV, como le dice, que es el virus del papiloma humano, y la importancia de la vacuna también. ¿Sí? Claro. Así que hay posibilidades Sí. de poder tener información clave, pero cada vez que nosotros podemos reforzar el mensaje de la Sí, vacunación, de todas maneras, lo hacemos, de porque todas tú maneras. sabes que la ciencia siempre es con la ciencia, por Exacto. mucho que hayan algunos que digan Entonces, tantas Macarena, cosas. para hacer ¿Ya? esa cuantificación, ese examen molecular complementario, se utiliza el biomarcador. Y ahí está el biomarcador. Y es el Perfecto. biomarcador. Es lo que te permite identificar el agente causal o identificar en qué estadio está la enfermedad o cuáles son los cambios biológicos, metabólicos, moleculares que están ocurriendo en la persona y que nos da la ventaja, digamos, en este caso, a los investigadores o a los médicos de tomar decisiones, pero basado en datos concretos a Estupendo. nivel biológico. Porque cuanto mejor es la información, mejor también, ¿cierto?, son las posibilidades de tratamiento. Quiero ampliar la pregunta. Muy bien. Quiero ampliar la pregunta porque, ¿cómo lo ves tú? Yo a veces siento que, bueno, tal vez porque converso todas las semanas sobre salud y medicina, pero que estamos enfrentándonos a algo así como una revolución. Hoy día hay muchas cosas que están pasando. Quizás siglos atrás la principal causa de muerte era por infección, hasta que finalmente llegaron los antibióticos y han combatido fuertemente esto. Y a lo largo de nuestra historia, desde que existe la primera vacuna, incluso que por ahí decían que había sido un accidente, también Sí, está el capítulo ahí sí. con la experta en vacunas que nos explica cuál es la historia de las vacunas. Cuando todavía Chile no era ni una república, Exacto. ya incluso, ¿cierto?, en la colonia se pensaba muchas veces en esta posibilidad de poder tener un agente que nos genere inmunidad. Y eso ha permitido erradicar muchas enfermedades y así aumenta nuestra esperanza de vida significativamente. Pero hoy día estamos enfrentados a varias cosas. En primer lugar, a un estilo de vida que lo que hace
es propiciar el desarrollo de enfermedades no transmisibles, que son las primeras causas de muerte. Bien lo explicaba Pamela, lo hemos dicho muchas veces. Las enfermedades no transmisibles, no son las infecciosas, por supuesto, son aquellas vinculadas a las enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cánceres, la hipertensión, la diabetes tipo 2, y que muchas de ellas son empujadas por el estilo de vida. Porque hoy día, y sobre todo aquí en este lado occidental del mundo, tenemos un estilo de vida donde el más productivo pareciera ser el más estresado, donde pareciera que dormir es perder el tiempo y donde nos alimentamos en la maquinita de forma súper rápida y fácil, porque el ultraprocesado es lo que nos da energía de mala calidad, pero nos permite seguir viviendo, y donde finalmente nos hemos llenado de ascensores. Yo los uso también, no los estoy cuestionando, y escaleras mecánicas, y nos hemos quedado cada vez más sin la posibilidad de movernos, y por lo tanto hay una crisis creciente de obesidad, que también es hoy una enfermedad en sí misma y una detonante de muchas enfermedades. Pero por otro lado también tenemos, esta es la mala, pero la buena, una comunidad de científicas y científicos que avanza de la mano a la medicina de precisión, a distintas terapias, y que incluso vamos a poder vivir muchos más años. La pregunta es cómo vamos a vivir. ¿Cómo ves tú este panorama? Te dije que la pregunta era grande. Este panorama global que estamos enfrentando desde la ciencia, desde la medicina, pero desde nuestro estilo de vida también. Exacto. Bueno, ahí destaco la importancia de Me embalé un poco, espacio, perdona. de este tipo de espacio que le permite a la gente acceder a conocimiento que habitualmente nadie se va a colocar en la mañana. Ay, voy a ver qué síntomas tiene tal enfermedad, a ver si yo lo siento. Nadie lo hace. Pero sí llega, digamos, masivo, por lo tanto los medios de comunicación y las redes sociales hoy en día nos han servido muchísimo para que la comunidad esté informada. O sea, yo creo que hoy día hay mucha gente que incluso puede explicar las cosas igual que nosotros o mejor. Claro, ¿ya? porque pueden usar menos palabras técnicas, capaz se entienda mejor. Entonces, a ver, claro, este tema de ir detrás de la productividad en todos los trabajos, llega un momento que nos pasa la cuenta. Sobre todo en las edades donde hombres y mujeres somos más productivos. Que, bueno, para nuestro caso científico, nosotros, si nos funciona el cerebro, podemos estar hasta los 75 o más trabajando en nuestro laboratorio. Claro. Pero hay otras profesiones que no. Entonces, hoy el estrés, sin duda alguna, es una causa importante de todos estos desórdenes metabólicos que llevan a un organismo, un ser humano, a estar en una condición que se llama de inflamación crónica. Es decir, nuestras células y todo el organismo se predispone y tiene como estos mecanismos de defensa ante cualquier cosa inflamándose. Y se ha demostrado que esta condición de inflamación crónica permite que desafortunadamente las células adquieran mutaciones que son claves muchas veces en el desarrollo de algunos tipos de cánceres. Entonces es mucho más profunda la reflexión que hay que hacer referente al entorno, estos picos de cortisol que nos dan, no solamente nos cambian por dentro, digamos a nivel celular, también nos cambian por fuera. Hay estudios que demuestran que la cara de las personas cambia cuando están estresadas. Y es acumulativo, es como un estrés acumulativo. Entonces al final ya la célula responde, pero llega un momento en que ya se aburrió. Y no hace la pega. Claro. Y ahí es donde estamos en problemas, porque ya se nos hace, o estamos enfrentando una condición que es crónica. Y que, claro, yo te puedo dar un ejemplo bien cercano, yo misma. Es decir, durante pandemia me comencé a sentir muy mal, sin poder dormir, empecé a subir de peso, se me debilitaron las uñas, el pelo, y yo decía, oye, esto es estrés. No, debe ser estrés. Estoy todo el día sentada en el computador haciendo clases, no, estrés. Y me convencí que era estrés y que se me iba a pasar. Pasaron el tiempo, volví a trabajar de manera presencial y los síntomas se empeoraron. Y dije, ¿no será que estoy en perimenopausia? Que era probable. Sí, eso puede ser. Pero uno, realmente cuando uno tiene más conocimiento... menos se atiende. Claro. Y al final dije, no, mejor voy a ir. Y estaba con un desorden hormonal tremendo, o sea, propio de la perimenopausia. Estaba en perimenopausia, claro. Pero además tenía un hipertiroidismo que no había sido diagnosticado y tenía nódulos en la tiroides, es decir, me han hecho biopsia 2 veces, afortunadamente no hay cáncer, pero tuve que cambiar mi estilo de vida. Eso significó
dejar cargos en la universidad que me estaban realmente ahí con el estrés al límite y tomar esas decisiones que son difíciles, porque uno está como mujer, cuesta llegar a cargo, y ahí nos estamos desviando un poco el tema, pero no, por favor desvíate, porque cuesta todo es llegar parte a los cargos, ¿Cuánto nos digamos, cuesta? directivos. Por supuesto. Y además la conciliación, Todo lo porque demás imagino que que tiene. uno está acá y comprando el supermercado. Exacto. Sabemos cómo es la vida. Entonces, pero tuve que tomar esa decisión y dije, por mi bienestar, salud mental, físico, prefiero renunciar y hacerme cargo de mí. Entonces, una cosa es esto que uno lo puede tomar como una excusa, decir, ay, pero en mi familia es como que tengo la predisposición a, pero la responsabilidad del bienestar y de elección diaria es Personal. de uno mismo, o de una misma en este caso. Entonces, cambiar el estilo de vida, hacer deporte, bajar el consumo de azúcar, de alcohol, ir a mis controles cuando corresponde, porque además te da susto, te da miedo. Y Nos da eso miedo. activa, digamos, permite que uno tome decisiones y haga las acciones que correspondan. Pero en general uno se deja estar. Pamela, estoy conversando con Pamela Leal Roja, ella es directora del Laboratorio de Biomedicina Biomarcadores del Centro de Excelencia de Medicina Translacional de la Universidad de la Frontera, y te quiero agradecer, además, el poder conectar con esto que tanto nos une, que es lo humano, porque lo decimos cada vez que podemos acá, porque dice, ay, que la Maca va al gimnasio todas las mañanas, sube su post en el Instagram. No, o sea, yo tampoco quiero ir muchas veces, y también tengo esta lucha. Y la Pamela tuvo que llegar a un diagnóstico para darse cuenta. El diagnóstico no fue fatal, o sea, en buena hora, afortunadamente el diagnóstico tiene tratamiento, se regula, irá a su endocrinólogo, Sí. Y podrá trabajarlo, pero es ese el camino que nosotros queremos apoyar, y por eso hacemos bienestar, porque sabemos que hay pequeños cambios que permiten impactar en nuestra calidad de vida, pero también en nuestra salud. Tú decías, hablabas cosas que me gustaría precisar. Hablabas de esto del desorden metabólico. Y también hay un capítulo, saludo al doctor Sebastián Berroeta, que vino a explicarnos, porque uno piensa y dice, no, yo tengo el metabolismo lento porque no voy al baño. Y eso es lo que la gente piensa. No, es mucho Hay que más activarlo. profundo que eso. Hay que activarlo, activa el claro, con metabolismo. un yogur. Sí. No, mira, la verdad que no es tan fácil. Y el metabolismo es mucho más que eso, como decirles que hasta los músculos tienen que ver con nuestro metabolismo. Hay otro capítulo dedicado absolutamente a la endocrinología, Sí. y esto que es tan importante. Y hablabas de la inflamación. Y nosotros decimos acá, cuando ustedes si tienen hija, hijo, y su hijo se pega en la cabeza y se hincha, bueno, la verdad es que uno dice, ¡ay, se le hinchó, se le puso feo! Mira, es la reacción natural del cuerpo a algo externo que pasó. Pero eso nos pasa también a diario. No es, evidentemente cuando me pego hay un dolor físico, pero cada vez que me meto azúcar, ultraprocesado, nuestro cuerpo está recibiendo y reacciona tal cual como el niño se pegó en la mesa. Así. ¿Qué son estos conceptos tan clave hoy día de los desórdenes metabólicos y la inflamación, que básicamente es una condición que me imagino todos tenemos hoy día con la vida que estamos llevando? Bueno, esto es un síntoma que nos da es una síntoma. señal que nos da el organismo cuando generalmente nosotras las mujeres nos quejamos, ay, estoy con retención de líquido, Claro. te fijas, me siento inflamada. Y muchas veces es porque uno no se da el tiempo de ver lo que está comiendo. O sea, en el fondo, ¿Es a tan lo mejor... significativo lo que como para nuestra salud? Absolutamente, o sea, incluso cuando uno comienza a hacer deporte, ¿cierto? Van al gimnasio, qué sé yo, te dicen el 70% del resultado es Está en la la cocina. nutrición. Está en la cocina. Está en la cocina. Entonces, si uno se siente inflamado, claro, muchas veces uno desconoce que tiene intolerancia al gluten, intolerancia a la lactosa, ¿te fijas? O sea, son cosas que, cambios menores a lo mejor, de cambiar la harina de trigo por trigo serrano, no sé, Claro, de otro harina tipo. yo recomiendo la harina de almendra. Sin lactosa, claro, harinas de otro tipo, pero lo fundamental es la decisión diaria. Y por eso en el Congreso Futuro yo terminé con estas reflexiones. Es decir, realmente estamos preparados para escuchar lo que nuestro propio cuerpo nos quiere decir, para poder actuar a tiempo, pero en realidad si no tomamos conciencia, si no tenemos esta voluntad de la prevención, por mucha información, por mucha tecnología, por mucho diagnóstico temprano que haya, el factor humano, Es fundamental. a mi entender, es fundamental. O sea, la persona tiene que estar al centro de su vida y en el centro de sus decisiones.
Todo el equipo, digamos, médico, cuando ya hay una condición, es fundamental, claramente. Pero es la persona la que tiene que tomar la acción de ir cuando tiene algún síntoma llamativo, digamos, que uno a veces se desconoce desde el punto de vista metabólico o del bienestar propio. Uno sabe cuando su cuerpo no está funcionando al 100, ¿cierto? Uno sabe. Claro, y ahí uno se puede tonta. hacer la tonta o no. A veces, muchas veces por miedo, por desconocimiento, no quiere ir. Pero Y quiero la reforzar- persona tiene la clave de la decisión diaria, que es uno de los pilares. Tú dijiste la predisposición genética, el entorno, y yo ahora estoy convencida que el tercer elemento es el ser humano. Fundamental. Quiero también recordar, y bueno, tú ahora te vas a poner al día con todos los podcasts porque te van a encantar, sí. porque imagínate, bienestar asociado a la ciencia, no queremos más. Y saludar también a Fundación Mujeres por un Lazo y a Marieli, que vino acá a explicarnos lo importante de hacernos la mamografía. Yo voy con miedo, todos vamos con miedo, porque nos da miedo hablar del cáncer. No, a todas, y sobre todo cuando llegamos a una edad donde ya empieza a aumentar la probabilidad, pero realmente el impacto significativo que hay, ¿cierto?, en la sobrevida, el ir a hacernos la mamografía, punto. Pero claro, uno dice, no, mejor no, porque no busques, el que busca encuentra, y todas estas cosas que nos pasa a tantas. Y por eso que el factor humano es fundamental en esto, y tienes tanta razón, y yo escuchaba tu reflexión al final ahí en Congreso Futuro, porque es justamente desde la ciencia, desde el laboratorio, desde la molécula, desde la biomedicina, a la decisión que uno toma en su casa todos los días. Yo también tengo una historia, porque yo también en la pandemia me pasó esto de que estar encerrada y me llené de dermatitis atópica en todo el cuerpo. Entonces yo, como uno, no, el gluten me inflama. Sí. La verdad que no soy intolerante al gluten. Claro, evidentemente no podemos vivir en una vida donde todas nuestras comidas sean en base a un gluten y de muy mala calidad, porque finalmente consumimos gluten desde que nosotros nos asentamos y empezamos a tener trigo, pero claro. Entonces dejé el gluten y en realidad después no pasaba nada con la alergia, me bajaba un poquito hasta que un día, y la lactosa, sí, mira, sabes que dejé la lactosa y me empezó a ir mejor, pero nunca tuvo los malestares, probablemente tengo esta enzima de la lactasa. Bueno, vaya a saber. Y empezamos a hacer esta búsqueda un poco consciente, inconsciente, de prueba y error, donde finalmente uno llega al punto donde, ¿sabes qué? Me siento bien, ya no tengo nada de alergia, iba a ser candidata a los tratamientos biológicos y lo traté con estilo de vida, pero parece que reduje el estrés. Mira tú. Sí. Y pareciera que por ahí era. Exacto, el estrés, el Pareciera, dormir bien, el dormir bien. hacer deporte, lo que sea, lo que sea, subir escalera, caminar, El los 10.000 movimiento. pasos. El movimiento. Nosotros El acá en movimiento. este podcast. Como dice mi kinesiólogo, el músculo es salud. Mira, Pamela, vamos a volver a las conversaciones científicas profundas porque yo sé, pero esto es muy importante también. Nosotros aquí en Bienestar tenemos una constitución, que te lo juro que ya de verdad la voy a escribir, donde tenemos varias cosas, o sea, tu día hace tu noche y tu noche hace tu día, donde sabemos que todos los caminos conducen a nosotros. El primer artículo, todos los caminos conducen a mí. Y eso que tú dices de ponerme a mí primero, significa que estás poniendo a tus hijos primero, porque una mamá sana es una mejor mamá, que va a acompañar más tiempo a sus hijos, etcétera. Y la otra es que efectivamente nosotros somos lo que comemos el 80% del tiempo, porque hay un 20% del tiempo dedicado a la vida social, y la verdad, como dicen por ahí, nadie pasó una pena con lechuga y ninguna buena conversación empezó con una ensalada. A pesar de que yo estoy bien en contra de esos dichos, pero pasa. ¿Qué tan significativos son desde el punto de vista científico el tener relaciones humanas saludables? ¿Cuánto impactan en nuestra Ay, parte? muchísimo. A ver, nuestras mamás siempre nos decían, mira con quién anda y te diré Miren. quién es. ¿No es cierto? Claro. Porque en el fondo vivimos en una sociedad que no nos podemos abstraer, digamos, de la relación humana. Uno todo el día está rodeado de otros seres humanos y influyen en... Cuando uno es más pequeño, en ciertas decisiones, en como la manera de vestirse, de expresarse, o sea, uno pasa por épocas donde hay modas también. Y cuando uno es adulto, claro, tiene a lo mejor el criterio un poco más formado y puede elegir, digamos, dónde, qué hacer, con quién y todo. Pero claro, para bien o para mal, las personas influimos en otros. Y yo creo que cuando uno es un buen ejemplo o un buen elemento de cambio, es importante. Así como tú con este programa, yo también en mi quehacer universitario trato siempre a mis estudiantes de mostrarle algo más que la biología.
Es que, porque claro, justamente el ser humano decide finalmente. Si puedes tener toda la información, puedes tener todos los diagnósticos, pero finalmente uno es el que decide, o una es el que decide qué hacer. Y ahora, claro, y más encima con todo esto de las redes sociales, hay mucha información también que no es verdadera. O sea, convengámoslo también. O sea, hay que saber elegir dónde leer, a quién escuchar. hay que cuestionarse. Eso, hay que cuestionarse Hay que siempre. cuestionarse. Ni siquiera yo le digo a mi estudiante, a mí no me tienen que creer. Así yo le estoy mostrando una parte, pero hay cosas que se pueden hacer en el día a día y tú vas a encontrar la respuesta finalmente, el efecto, el resultado. Así, la profe tenía razón. Y hay mensajes desde los académicos, los profesores, que a uno siempre lo marcan. Y uno nunca se olvida. Es verdad. Yo recuerdo una profesora que nos hacía bioquímica de los alimentos y hasta el día de hoy yo siempre me acuerdo, decía, hay ustedes que ocupan cucharas de madera para revolver los alimentos y después la lavan y la dejan ahí. Todas las grietas que tiene ahí crecen millones de microorganismos y yo te juro que hasta el día de hoy, a mis 50, lavo la cuchara de palo. En el sur la utilizamos y me acuerdo de esta profesora que hoy decía, Pero hoy día tú le dices, pero mira, ¿sabes qué? Así he poblado mi microbiota. Sí, bueno, también, efectivamente. Mientras tú hablabas de la mamografía, eso sirve para reforzar el concepto que yo mencionaba de los biomarcadores. Hay biomarcadores de distinta naturaleza. Los que yo trabajo hoy día, que son los biomarcadores moleculares, estas moléculas a nivel de las células. Pero también hay otros indicadores, es decir, la presión sanguínea es un biomarcador. O sea, son síntomas. O sea, es que es algo que te permite, una medición que te permite extraer información médica. La presión alta. ¿Te fijas? La presión alta, la presión en sí es un biomarcador, es un dato. La mamografía también, pero es un biomarcador radiográfico, pero es un biomarcador también y sirve para el diagnóstico. Ya, entonces con esos ejemplos creo que queda claro como la utilidad de un biomarcador, que puede ser algo que uno pudiese decir, bueno, que se hace en el día a día, más fácil. Uno en la casa también puede medirse su presión, hoy día, ¿cierto? Pero los biomarcadores que nosotros trabajamos en el laboratorio son más moleculares, los que están en este lenguaje oculto de la célula que yo mencioné en el Congreso Futuro. Y que te permite encontrar data para poder hacer un mejor diagnóstico. Sí, exacto. Hacer un mejor diagnóstico. Claro, y ahí la medicina de precisión y la medicina personalizada se orientan al estado del paciente hoy. ¿Sí? Tu muestra de sangre o de tejido la tomé hoy, la analicé y yo puedo hacer o extraer conclusiones con tu data clínica más los datos moleculares y decir, bueno, el estadio de la enfermedad es esta, tiene tantas posibilidades, la sobrevida también se puede calcular con la expresión de una proteína, ¿te fijas? Entonces ese es el lenguaje y es la información que nosotros podemos entregar, que siempre es complementaria a lo que puede hacer un médico, digamos, en la clínica. O sea, no trabajamos por separado, nada. Es decir, tiene que haber, y por eso ahí la medicina translacional es como el puente que une lo que hacemos en el laboratorio con lo que se hace en la clínica y viceversa. Yo diría que es más importante el dato dar de respuesta a las necesidades clínicas de los pacientes y luego traer ese proyecto, vamos a decir, al laboratorio. Ahora tú hablabas de ciertos factores que son evitables y otros que no son evitables, ¿cierto? Y eso es muy importante también nosotros poder entenderlo, porque evidentemente la genética no la podemos modificar. Bueno, pareciera que ahora la ciencia ha avanzado, pero tú y yo nacimos, me imagino, sin posibilidad de modificar. Ahí voy a dar una aclaración. Ya, eso. Explícanos eso. Claro. De la genética y de ahí avanzamos claro, a los factores. Siempre nosotros hablamos del tema de la predisposición genética. Efectivamente, esa información no se puede modificar. Son todas estas posibilidades de bienestar o de enfermedad que uno tiene y nace con eso. Pero hay otra parte de la biología que sí se va modificando, que es la epigenética, que no es a nivel del ADN, sino que son cambios que son grupos, digamos, que se unen a nuestro ADN y que modifican la expresión de proteínas. Y esa epigenética sí varía. Varía con lo que uno come, con lo que duerme, con la actividad física. Es verdad que yo puedo tener y eso modifica lo de inflamación, por ejemplo. Sí.
Y es verdad que yo puedo tener una predisposición genética, pero si finalmente tengo un estilo de vida, ¿puedo evitar el desarrollo de ciertas enfermedades? De ciertas enfermedades, claramente sí, pero hay algunas enfermedades que son genéticas, que tienen estos genes que muchas veces están como alterados, mutados, y que desafortunadamente son causa de cáncer. Por ejemplo, en cáncer de mama, el tener mutados los genes BRCA1, BRCA2, Claro. eso te da una posibilidad del 50% de poder generar cáncer de mama. O sea, ese es un marcador, un biomarcador que es clave en los diagnósticos y en los pronósticos y, por supuesto, en los tratamientos. Y eso es lo que uno busca desde la biología molecular, poder encontrar este biomarcador que permita clasificar pacientes, y la idea del diagnóstico temprano es que se facilite, digamos, que las personas se puedan hacer un análisis de sangre y poder determinar si tienes o no tienes la mutación o no. Claro, de forma más sencilla. Sí. Ahora, nosotros hablábamos de estos factores que son manejables y aquellos que no son manejables, porque finalmente, claro, uno dice, bueno, ante lo que hay cosas que yo no puedo hacer nada, o sea, ante esto, ¿cierto? Más allá, ¿cierto?, de siempre ser responsable con mi salud, etcétera. Y otro factor que no podemos modificar es la edad. Y lo digo porque nosotras estamos envejeciendo, ¿cierto? Y cuando uno empiezan a pasar los años y entra en esta etapa de la perimenopausia, el climaterio, la menopausia, es que uno empieza a darse cuenta que la curva ya viene de vuelta. Y ahí uno se empieza a preocupar, y ojalá que las personas que lo hagan más tempranamente, claro, lo hagan más tempranamente, decir como, chuta, parece que si yo hubiera llegado a la menopausia con mis músculos fortalecidos, es el factor protector de mis huesos y puedo disminuir las posibilidades de osteopenia y osteoporosis y fractura y la prótesis de cadera, etcétera. Pareciera que si yo llego a esta etapa de la vida de forma más saludable, voy a poder evitar lo que pareciera ser tan común, la hipertensión, la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina y tantos cambios. ¿Cómo ves tú respecto de estos otros factores porque la edad no la podemos cambiar? Y de hecho, abrazamos el concepto de que envejecer es un privilegio, porque como dijo el cardiólogo acá, el otro camino no me gustaba tanto, ¿cierto? Y por otro lado, envejecer no podemos cambiarlo, pero sí cómo envejecemos. Claro. ¿Y cuánto impacta eso? La idea es poder disfrutar y gozar de la edad que tenemos. Sí, claro. Finalmente la edad, en el mismo Congreso Futuro se habla de una edad cronológica y una edad biológica, es decir, claro. La edad, el estado de tus células dice tu edad biológica. Que muchas ¿Cómo veces... saber yo cuántos años tengo biológicamente? Hay formas, sí, existen relojes biológicos, sí. Estuvo también un speaker en el Congreso Futuro que habló sobre el reloj biológico, pero sí. Epigenético, todo este tema de la metilación. Yo creo que con la conciencia de que la salud y la fuerza y la energía y todo lo que tenemos a los 10, 15, 20, 25 años no es interminable, sino que con cada década uno va notando, ¿cierto?, que le cuesta hacer más cosas, y la gracia aquí es prevención, es decir, tener una vida más sana, hacer deporte, mantenerse en movimiento siempre, ejercitar la mente, que es muy importante, lo vemos en los adultos mayores, mientras tengan su mente activa, su cerebro activo, ¿cierto?, ellos también físicamente logran un bienestar que es mejor. Claro. Hoy día ya conocemos todos los factores de riesgo de todas las enfermedades crónicas que nos aparecen a todos después de los 45, 50 años, ¿cierto? Entonces, ahí está la clave de la prevención y hacerse cargo y responsable de uno mismo, pero todos los días. Sí, como menciona Macarena, a mí tampoco me gusta ir a hacer deporte. O sea, claro. Pero es una decisión diaria. Y un día un kinesiólogo, aprovecho de mandar un saludo a Camuf en Temuco, que es un centro kinesiológico. Después de esto se van a hacer fan del podcast, probablemente. Un centro kinesiológico que atiende pacientes, pero también después de las terapias uno se puede quedar entrenando con ellos. Yo ya llevo más de un año y la verdad que ha sido impagable. Tener un kinesiólogo al lado que te hace los ejercicios que tú necesitas y que te previene lesiones es fantástico. Así que Camuf también está en Instagram, así los pueden seguir.
K-Move. Mira, ¿y sabes la bondad que tiene eso? Porque efectivamente, bueno, también vino un kinesiólogo acá y nos explicó la importancia de fortalecer los músculos y eso es sustantivo. Me encantaría conocerlos también. Porque, Sí, ¿sabes por avísame qué? cuando vayas a Temuco y Te te juro. invito a conocer al team K-Move. Pero fantástico, porque Ajá. uno va al kinesiólogo porque tiene una lesión, algo que reparar, pero realmente son las personas que también nos pueden ayudar a fortalecer Sí, nuestra musculatura. pero además- Y cuando después haces gimnasio, construyes vínculos con otras personas y por eso le Sí. tienes el cariño que tienes. Bueno, Entonces, y porque es tengo ese circular. compromiso de que alguien me está esperando. Y además, bueno, ellos tienen como esta salud más integral, porque Eso. también hay nutricionistas y otros profesionales que te pueden, más integral, digamos, en la atención. Pero en el fondo, hacerse cargo de uno mismo es fundamental, es la clave, las decisiones diarias. Ya no podemos echar la excusa a nuestra genética o muchas veces al entorno, que claro, hay cosas que no se pueden cambiar. Por ejemplo, si uno vive en alguna zona donde hay alta contaminación con metales pesados, ¿qué vamos a hacer? ¿Te fijas? O sea, la exposición Es también un genera sus consecuencias. Pero en el día a día, uno toma decisiones. Uno toma decisiones. ¿Me como el pastelito o no me lo como? ¿Consumo azúcar? No, la Coca-Cola. Bueno, por eso todo. es que yo, por ejemplo, las bebidas Yo, por gaseosas. ejemplo, dice, "Ay, yo elijo mi La copita de vino. Claro, hay que elegir Las batallas, Hay que elegir las justamente. batallas. En la Araucanía, cuando vaya, voy a elegir una buena batalla. De todas maneras, cuando De vuelva, todas y he maneras. tenido mucha suerte de... Ah, de- ¿Mm? Bueno, no dije lo que iba a decir. Oye, Ah. que el kinesiólogo, se me había olvidado. El kinesiólogo me dijo, yo le dije, hoy día realmente tenía mucha flojera de venir. Me tuve que traer así, obligada. Me dijo, Pamela, pero si es una hora, dentro de Claro. las 24 horas, es una horita. el Y es por impacto, tu salud. Y el impacto es fundamental. Y el impacto es Es buenísimo. brutal. O sea, de verdad, disfruto ir y que me duela el músculo. Es y que tal amanecer cual, adolorida es lo Es que mejor. tal cual, porque de esa forma, cuando ella lo explica muy bien, lo duelen los músculos porque se rompió la fibra y esa fibra se va a recomponer y después tiene que consumir, Sí. obviamente, proteína de buena calidad para Así que es. esa recomposición y Así formar músculo que sea agradecida importante. del Team Camón. Oye, y yo agradecida de tu paso, aunque no lo creas, llevamos 45 minutos Qué rico. conversando. Te quiero agradecer varias cosas. En primer lugar, a que vengas a hablar de ciencia. Segundo, que vengas desde tan lejos, porque también tenemos una batalla por la descentralización. No hay Sí. cohesión social posible si no somos un país descentralizado, si es que no valoramos, ¿cierto?, a las otras regiones distintas a la metropolitana, sobre todo con toda la riqueza que hay en una región tan linda como la Araucanía. Por ser mujer, hacer ciencia en un espacio que también históricamente ha sido de hombres. Así que te quiero agradecer. Yo siempre digo, uno se conoció para siempre, así que vamos a seguir en contacto, sobre todo para saber todos los avances que están haciendo allá en la Universidad de la Frontera. Última pregunta corta y antes que me reten. ¿Cuál es tu tip de bienestar? ¿Qué haces tú por tu bienestar? Aparte de ir al kinesiólogo. Si pudieras darnos un tip. Mi irrenunciable es ir al gimnasio y trabajar mis músculos. Y por supuesto, el comer saludable. Son mis irrenunciables el 80% del tiempo. ¿Tienes irrenunciables? Mire, sí. Yo creo que en ciencia, bueno, mis colegas investigadores académicos me van a entender, uno es 24/7. Pero yo, mi batalla diaria es darme las horas de descanso que necesito. Gran batalla. Dormir las 8 horas que todo el mundo dice que hay que hacer. Porque yo era de las que me acostaba a las 3 y me levantaba a las 6. Ah, y Y después eso se pregunta por qué tenía un desorden. Exactamente, no, el Metabólico. descanso. Priorizar Claro. el descanso. Súper bien. No subestimarlo, sobre todo en la época de vacaciones. Es tan importante el ocio, el hacer distintas cosas. Gracias, Pamela. Ha sido un tremendo gusto poder conocerte. No, un placer para mí, lo disfruté todo el programa, así que ¿Cierto te que sí? agradezco enormemente la invitación y espero poder, visitarlos prontamente con otro tema igual de interesante. De todas maneras, bienvenida a la comunidad de bienestar, pues entonces, Muchas gracias. muchísimas gracias hasta ti. Como siempre, también gracias a ustedes por hacer posible tener estos espacios que algunas veces me comentan, me hacen preguntas, las guardamos todas, sí, todas las inquietudes con el único objetivo de poder vivir un poquito mejor. Así que como siempre, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Chao, chao. Hasta aquí llega el podcast Bienestar con Macarena Morales. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre